Bienvenidos una vez más al Jardín de la Chita. En este día les voy a hablar todo lo relacionado con el Sedum oro. De esta planta no se consigue mucha información, pero yo a través de mi experiencia les voy a regalar información sobre su origen, su reproducción y sus cuidados. Esta planta es originaria de Asia Oriental, Japón y la China. Su nombre científico es Japonicum. En la reproducción de esta suculenta, Sedum oro, hay que tener en cuenta que al ser una planta rastrera, ella crece para todos los lados de forma desordenada. Su crecimiento es un crecimiento muy similar al del musgo. Esta planta se reproduce desprendiendo uno de los tallitos, no tiene mayor complicación. Entonces vamos a hacer su reproducción. El sustrato para esta planta tiene que ser un sustrato suelto a base de tierra negra, cascarilla de arroz, piedritas de río y arena. Tiene que ser un sustrato suelto para su drenaje. Entonces, cogemos una de la matica y le vamos a desprender un tallito. Lo podemos hacer con un palito, con una cuchara, sin ir a dañar la matica, la planta. Entonces, vamos a sacar uno de los tallitos. Esto como crece, como es una planta rastrera, crecen enlazados. Entonces, los vamos a sacar de esta manera. Ya tenemos el sustrato preparado. Entonces vamos a sacar varios tallitos. Así. Ya los tenemos acá. Entonces, como la mata es pequeñita, vamos a sembrarlos en una matera pequeña, para que cuando lo vayamos a regar no tengamos problemas de inundación. Entonces, ya tenemos la maceta. Damos un poquito y lo vamos a sembrar acá. Damos un orificio, lo ponemos así de esta manera al ladito. Cuando ya lo tengamos trasplantado, no lo vamos a poner directo al sol, sino lo vamos a dejar unos días con solo luz. Después ya lo podemos poner al sol. Entonces queda de esta manera. Así queda. ¿Cuáles son los cuidados de esta plantica? En cuanto al riego, lo vamos a hacer con agua lluvia. Si no tenemos agua lluvia, entonces ustedes ya saben que ponemos agua el día anterior o 2 días para que se les vaya el cloro. Si tenemos afán de regarla, entonces le vamos a agregar unas goticas de agua oxigenada para que eso se les vaya el cloro. ¿Qué les recomiendo yo en esta parte del riego? Yo no les puedo determinar ni la cantidad de agua ni el tiempo. ¿Por qué? Porque todo depende del clima donde la persona viva o donde la vayas a ubicar. Para solucionar este problema del riego, yo les tengo un método que es el método del palito. Ustedes introducen el palito, si el palito sale seco, hay que volverlo a regar. Como a esta planta le gusta un poquito el agua, le gusta estar húmeda, entonces ¿qué vamos a hacer? Introducimos el palito y si le queda un poquitico acá húmedo, entonces volvemos a regar. Si ella permanece muy encharcada, entonces vamos a tener problemas de pudrición y entonces ella no va a crecer. Entonces vamos a usar el método del palito. Introducimos, sacamos, miramos. Ese es el consejo que yo les doy en cuanto al riego. Recuerden que el riego depende siempre del tamaño de la maceta. Bueno, en cuanto a la iluminación de esta planta, le gusta el sol y le gusta que esté bien ventilada. Si la van a tener en interiores, no se recomienda colocarla en zonas de poca luz.
En cuanto a la ventilación, la pueden dejar al lado de una ventana. En cuanto al abono, el abono pueden usar un abono líquido, ya se consigue en el mercado, o el tradicional. Si vamos a usar el humus normal, la cogemos con un palito, la hacemos así, le ponemos el humus y volvemos y la acomodamos, no hay ningún problema. También podemos usar el abono orgánico. De la misma forma, le hacemos el caminito, le introducimos los pedacitos de fruta o el abono orgánico que ustedes puedan hacer en casa y lo aplicamos. No hay ningún problema, pueden usar esos 3 abonos tranquilamente. Esta planta no tiene mayor complicación, es una planta muy fácil de cultivar. Bueno amigos, espero que hoy hayan aprendido mucho sobre esta plantica, espero se suscriban y lo compartan con sus amigos.